I en nosaltres, Eduardo López, president dels constructors de les Illes Balears. Buenas noches, señor López. Buenas noches. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Señor López, el pasado 6 de enero usted remitió una carta a la presidenta Armengol. Viendo que ya se hablaba en los medios de comunicación de que se iba a aprobar un decreto ley para modificar la ley del suelo, la ley turística, la ley agraria en ámbitos urbanísticos, usted le pidió a la presidenta que le atendiera, que les escucharan. El día 13 se aprueba el decreto ley. ¿A ustedes les atendieron? Bueno, realmente nos enteramos por la prensa, efectivamente, de que se iba a hacer este decreto ley. Nos quedamos sorprendidos porque nosotros a finales de noviembre tuvimos una reunión con la presidenta, nos habló de cuáles iban a ser, no sé, sus formas con este gobierno nuevo, nos habló de consenso, nos habló de que todos los sectores íbamos a participar en las normativas que se querían modificar. Ellos tenían claras algunas cosas que iban a modificar y quedamos emplazados en que nos llamarían y estaríamos en fin, conjuntamente viendo este tipo de normas que se iban a cambiar. Lógicamente, al aparecer en la prensa precisamente el día 6 que se aprobaba este decreto suspendiendo un montón de normativas, pues quedamos tan preocupados que le remití un escrito diciéndole que cómo era posible si nos había hablado de consenso y de diálogo, ¿no? Nos llamaron enseguida, el conseller Bonet, el conseller de Territorio, y nos explicó el día antes de publicar el decreto que bueno, se habían tocado unas pequeñas cosas dentro de las normativas que había urbanísticas y que, bueno, que no afectaba demasiado. En principio nos quedamos un poco tranquilos porque también nos dijo que habría una mesa para poder discutir toda esta serie de puntos y nos fuimos más o menos tranquilos. Nuestra sorpresa es que al leer el decreto tranquilos no nos podíamos quedar, había una cantidad de normativas que se tocaban, lo estamos estudiando en profundidad, pero vamos, se han tocado 7 leyes y más de 70 artículos y a nuestro sector le afecta muy directamente. Entonces estamos muy preocupados, lógicamente. Usted en esa carta, si me lo permite, lo leeré textualmente, le decía a la presidenta: este decreto manifiesta una intención firme del Govern por revisar toda una serie de medidas que han supuesto un incentivo para la economía de nuestras islas y que han impedido que la caída del empleo en nuestro sector fuera más pronunciada de lo que ya ha sido. Y el decreto cambia esta situación. Evidentemente. Cambia esta situación y, por tanto, pone en peligro la creación de empleo. Sí. Nosotros siempre lo hemos comentado cuando se nos ha preguntado, somos un sector muy sensible a los vaivenes y a las inseguridades jurídicas. No quiere decir que se haya cambiado tanto que esto sea una ilegalidad ni nada parecido, ¿no? Pero los inversores, cuando tienen que hacer algo en una zona, en un territorio, si ven que cambian normativas, automáticamente se paran. Nuestro sector vive de una inversión, sobre todo a nivel de extranjeros, un poco a nivel turístico, hotelero. Claro, si estas normativas se cambian radicalmente, este año no lo vamos a notar, que duda cabe. Nuestros proyectos duran un año, año y algo, o 6 meses, entonces no se nota esto este año. Pero probablemente si no se toman medidas y no se arregla la situación, el año 2017 puede ser francamente catastrófico. Piense que en nuestro sector llevábamos 7 años de crisis y en el año 2014 empezó a recuperarse ligeramente. Este 2015 nos hemos recuperado un poco, pero estamos en niveles del año 2010. 2010 era profunda crisis. Nuestro sector tiene unas inversiones aproximadamente de una tercera parte de lo que habitualmente se hacía en tiempos de bonanza, ¿no? Nadie quiere que se repita aquella situación. Había excesiva construcción porque algunas veces, producto de esa inseguridad jurídica, porque yo particularmente he conocido clientes que ante la inseguridad de que algún terreno pudieran cambiarle su calificación urbanística, metió dentro proyectos para desarrollar en 2 años que se podrían haber desarrollado perfectamente en 10 años, o sea que algunas veces los mismos políticos han sido causantes de ese atropello que hubo en una época y claro, ahora que estamos recuperándonos, que en el año 2014 hemos creado 4.000 puestos netos de trabajo, en el año 2015 algo más de 4.000 puestos de trabajo, que aún estamos distantes a un 50% del empleo que había en el sector,
Que podamos ver una perspectiva en que esto se corte, bueno, creemos que no es nada halagüeño, y desde luego yo creo que este gobierno debería de pensar mucho en el empleo y en los trabajadores. O sea, nuestro sector siempre se ha dicho que es una locomotora, y es cierto. Por cada puesto directo de constructor hay aproximadamente 2,5 o 2,7 puestos indirectos de trabajo. Si esto lo cortamos, el sector no es algo que se aprieta un botón y se para, y se aprieta otro botón y se conecta y se empieza a funcionar. Son años de trabajo. Estos últimos meses han trabajado ustedes mucho en el sector turístico, en la reforma de los hoteles. Hoy precisamente el teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, el señor Antonio Noguera de Mes, ha dado una rueda de prensa donde se ha quejado de que esta próxima temporada se van a inaugurar 4 nuevos hoteles en la playa de Palma y se han reformado 26. Eso parece que es negativo, cuando debería parecernos que es positivo. Bueno, nosotros creemos que eso es muy positivo, y sobre todo porque cada vez que se renueva un hotel, pues lógicamente es para subirlo de categoría. Los ratios de empleo son muy superiores en un hotel de más categoría que en uno de menos categoría, y yo creo que la ley turística, con los defectos que haya podido tener, fue algo que revitalizó tanto el sector turístico como el sector de la construcción, y a partir de ahí que se inauguren unos hoteles y que se suban de categoría, a mí me parece algo muy positivo, no negativo ni mucho menos. Señor López, cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿usted tiembla? Porque siempre que hay un cambio de gobierno, al final los constructores son los malos de la película. Sí. Lamentablemente, nuestro sector, que además es un sector que está totalmente al servicio de la sociedad, y que ni consumimos territorio, ni somos depredadores, ni somos nada de todo esto. Nosotros somos un sector que trabajamos después de que ha habido unos proyectos perfectamente aprobados y con unas licencias de construcción de todos los organismos que intervienen en ellas. O sea, nosotros realmente, cuando vemos que no nos entienden ni siquiera los técnicos políticos que deberían de entender que nuestro sector es algo importante y que no tiene nada que ver con el consumo de territorio, ni con la depredación de territorio, ni con nada de esto, pues nos preocupa un montón, porque al final las consecuencias son empleo y riqueza. El empleo lo crean las empresas, los gobiernos, los ayuntamientos, los consell no crean empleo, crean gasto. Entonces lo que tienen que hacer es favorecer que las empresas generen empleo. Y eso no se hace cortando normas que puedan favorecer el empleo cuando estamos en una crisis no ya a nivel de las islas, sino a nivel europeo. Piense que nuestra comunidad, con un 13,5% de desempleo, está casi, no digo en la mitad, pero casi la mitad que el resto de la península, y ha sido gracias a incentivos que ha habido para que este empleo lo tengamos. Primero hay que tener empleo, después hay que intentar que el empleo sea de máxima calidad, pero evidentemente sin crear primero empleo difícilmente vamos a llegar a empleo de calidad. Porque en este momento, señor López, ¿cuánta gente trabaja en la construcción? Mira, ¿Y cuánta gente trabajaba antes? Sí, mire, aproximadamente unos 40.000. Antes estábamos en 70 o 75.000 empleados. Bien es verdad que quizás era un momento de máximo empleo, y además había un desborde importante en cuanto a proyectos, y fue contraproducente en bastantes aspectos. Pero es que estamos casi, no digo en la mitad, pero casi en la mitad de empleo. Lo recomendable sería que estuviéramos en un 75% del empleo que teníamos antes, porque además sería un empleo de más calidad. Hay que tener en cuenta que nuestro sector es muy fácil de crear y de destruir empleo. Si no se cuida, difícilmente llegaremos a buen término. Porque, si usted me lo permite, yo tengo la impresión, no tengo una visión científica, pero que se están construyendo, por ejemplo, muy pocas fincas de pisos, por ejemplo en Palma, que está como paralizada la construcción en este ámbito. Curiosamente, nuestras estadísticas, por supuesto hay mucho menos que había, pero no dicen tanto así. Realmente nuestro sector, aproximadamente 2/3 partes lo ocupa la inversión en vivienda, de todo tipo. Viviendas de pisos y viviendas unifamiliares y cosas así. El sector turístico ocupa también, no llega a una 1/3 parte,
y luego el sector que llamamos nosotros de varios, de también, no sé, locales, naves, etcétera, un 10% aproximadamente. Claro, aun habiendo este tanto por ciento de viviendas, el sector turístico, francamente, ha afectado mucho dentro de nuestro sector, porque este año ha mejorado, pero antes la inversión turística fue importante, llegó a ser casi del 40% de lo que nuestro sector estaba trabajando, ¿no? Y por tanto era muy importante. Señor López, el tiempo empuja y tenemos ya que acabar la entrevista. Me gustaría que usted pudiera hacer una reflexión sobre la importancia de la iniciativa privada, de las empresas en la creación de empleo en las Islas Baleares. Mire, yo creo, en mi modesta opinión, que si no se facilita los medios para que las empresas generen empleo, difícilmente vamos a mantener lo que tenemos y mucho menos recuperar el estatus que teníamos dentro del Estado español. Pasamos de ser la comunidad número 1 en per cápita, me parece que estamos en la 7ª. Esto realmente es preocupante. También hay un problema de competitividad que estamos intentando desde varios sectores estudiar el por qué ha caído tanto la competitividad en nuestra economía, y desde luego cualquier palo que se ponga en las ruedas para que no se pueda generar digamos, este ambiente de buen trabajo, va a ir en contra sobre todo de la creación de empleo, que al final es lo que cuenta. Si hay empleo y hay mucho trabajo, se pueden cobrar más impuestos, y si no, no se pueden cobrar más impuestos. Señor Eduardo López, presidente de la Asociación de Constructores de las Islas Baleares, desde Canal 4 Televisión, la empresa privada autonómica, con una apuesta firme por las empresas privadas, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. De nada. Muchas gracias. Buenas noches.